Creo que faltaban unas Sí, dos Doc, tenía que unidades más. completar con... Sí, Carlos Fernández le toca, sí, Doc. pues que se prepare nuevamente. Ya, ya está, la presentación ya se la ve. Ya, Doc. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre el hipotiroidismo subclínico. Este se considera un trastorno que va a ocurrir en personas que están generalmente asintomáticas y se va a caracterizar por el hallazgo de cifras elevadas de la TSH y los niveles van a estar normales, tanto de T3 como de T4. Nos mencionan que algunos autores consideran, principalmente por el aumento de la TSH, que va a estar por encima de los valores de referencia, y otros cuando los niveles de esta hormona están entre 5 a 20 microunidades por litro. Y también para otros es necesario que haya la presencia de los anticuerpos antiperoxidasa que estén positivos. Según la intensidad del aumento de la concentración de la TSH, se van a distinguir tres grados. El grado 1 que va de 4.5 a 9.9 microunidades por litro, el grado 2 que va de 10 a 20 microunidades por litro y el grado 3 que es mayor a 20 microunidades por litro. Bueno, este hipotiroidismo subclínico implica la ausencia de las manifestaciones clínicas típicas de la hipofunción tiroide, pero la mayor parte de los pacientes van a referir a algún otro síntoma o signo, como por ejemplo la presencia de la piel seca, la intolerancia al frío, los calambres musculares, fatiga, depresión y obesidad. Bueno, entonces aquí el tratamiento con la levotiroxina dice que hay muchas controversias. Hay que tener en cuenta que puede haber mínimos cambios en las concentraciones de la función tiroidea respecto al estado de eutiroidismo, que van a determinar las variaciones rápidas de la TSH que pueden estar por encima o por debajo del intervalo normal. Y se sugiere valorar el tratamiento sustitutivo, sobre todo si existen factores como la hipercolesterolemia o también mayor susceptibilidad para que progrese hacia un hipotiroidismo clínico, como ocurre en los pacientes que tienen factores de riesgo, como en pacientes de la tercera edad, y también con niveles de TSH que son superiores a 10 microunidades por litro y anticuerpos antiperoxidasa positivos. Otros investigadores aquí nos mencionan que recomiendan que no es necesario el tratamiento con hormonas tiroides, porque hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes no obtienen los beneficios que desean. Por el contrario, en cambio, se podría incrementar más bien el riesgo de ocasionar un hipertiroidismo iatrogénico y también que podría llevar a manifestaciones de una cardiopatía isquémica subyacente. Entonces, se sugiere el uso de la levotiroxina si existe la presencia primero de los anticuerpos antiperoxidasa que estén positivos, también la dislipidemia o valores de la TSH que sean superiores a 10 microunidades por litro, y así como el incremento progresivo de la TSH. También nos mencionan que las afecciones obstétricas, ginecológicas, como la anovulación, la infertilidad, las menorragias y también la hipertensión gestacional, mejoran tras el tratamiento sustitutivo, por lo que sería otra de las causas para iniciar con el tratamiento de las hormonas tiroides. El uso de la levotiroxina en los pacientes que presentan trastornos cardíacos también dice que estos van a mostrar eh, van a mostrar también beneficios, ya que se va a acompañar de una disminución de la resistencia vascular periférica y también va a haber una mejoría de la disfunción diastólica y de la fracción de eyección. Bueno, entonces las dosis para los adultos mencionaba que oscila entre 25 a 50 microgramos por día, y en el caso de los pacientes con cardiopatías se tiene que comenzar con dosis menores, entre 12.5 a 25 microgramos por día. Y en forma general, las dosis van a ir de 50 a 75 microgramos por día, que suele ser suficiente para que se normalicen los niveles de... En los niños y en los adolescentes, por las acciones de la hormona tiroidea sobre su crecimiento y maduración ósea, el tratamiento se debe iniciar con dosis bajas, que van entre 25 y 50 microgramos por día y que se modifican en dependencia de los niveles de TSH. Eso en cuanto al hipotiroidismo subclínico. El efecto de Wolff-Chaikoff, este va a ser una reducción en los niveles de las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, que va a ser causada por una ingestión de una gran cantidad de yodo, que va a ser superior a la ingesta requerida. Los pacientes con enfermedad de Graves son los más sensibles que los pacientes eutiroides, y esto se debe a que el yodo va a ser utilizado para tratar esta enfermedad. Este va a ser un fenómeno de autorregulación, en donde se va a inhibir la organificación de la glándula tiroides,
la formación de las hormonas tiroides en el interior de los folículos y esto va a ser en el torrente sanguíneo. Entonces, aquí el efecto de Bolshakov va a durar varios días. Después de esto va a estar seguido por el fenómeno de escape, que se describe como la reanudación de la organificación normal del yodo y también la función normal de la peroxidasa tiroide. Este fenómeno de escape dice que se cree que se produce debido a la disminución de la concentración del yodo inorgánico que va a ser secundaria a la baja regulación del cotransportador del yoduro de sodio. Esto en la membrana vasolateral de las células foliculares tiroides. Eso me faltó completarlo. Bueno, entonces esto es importante, ¿no? El hipotiroidismo subclínico es muy frecuente y aumenta con la edad, ¿no? Entonces, sumando hipotiroidismo subclínico con hipotiroidismo clínico, en personas de edad más de 5 años llega a más del 10, 15, 20%. Entonces hay que estar pescándola a la enfermedad, porque a veces solo tienen decaimiento, mareos, estreñimientos, caídas del pelo, que parece ser una depresión, se confunde con muchas cosas. Entonces hay que estar pidiendo la hormona, la TSH, la T4, ¿no es cierto? En cuanto al hipotiroidismo subclínico, el nombre lo indica clarísimo, ¿no es cierto? Subclínico, pocos síntomas, pocos signos o muy larvados y también aumento de la TSH, punto, es el diagnóstico. El T4, T3 normal, ¿no es cierto? Y si ya le encuentran la TSH alta, hay que pedir la anti-TPO, antiperoxidasa. Entonces se puede clasificar de acuerdo a la elevación del TSH. El tratamiento discutido, ¿no? Muy discutido, unos que sí, otros que no. En definitiva, se ha llegado a ir más de aceptación, más de 10 de TSH hay que tratar, con TPO positiva. En personas de edad hay que tratar, ¿no es cierto? En personas que, por ejemplo, tienen colesterol bien alto, hay que tratar porque el colesterol alto va de la mano del hipotiroidismo, ¿cierto? Entonces, o personas que quieren embarazar si tienen problemas de infertilidad, el ginecólogo es muy estricto en el nivel de TSH que hay. Ahí ellos le bajan hasta 2 de TSH, imagínense. Entonces, tiene mucha relación con esto. Entonces, recuerden, vamos a ver ahora hipertiroidismo, también hay un hipertiroidismo subclínico. ¿Ahí qué sería? Solamente baja de TSH. Aquí en el hipotiroidismo subclínico, que era subida de TSH. Acá es baja de TSH, pocos síntomas, T3 y T4 normal. O sea, lo igualito que en el hipo, pero con la baja en cambio del TSH. En cuanto a la dosis, eh, en embarazadas y neonatos y niños pequeños, más bien hay que dar altas dosis. Cuando ya están en el crecimiento, en el desarrollo, ahí se va bajando la dosis. En viejitos, dosis pequeñas, ¿sí? Obviamente en neonatos, niños pequeños tienen un gran metabolismo, consumen mucha tiroxina, entonces hay que dar más dosis. En la embarazada obviamente tiene que dar también para el feto, hay que dar mayor dosis. Pero por todo lo que habíamos mencionado y vamos a ver ahora en el hipertiroidismo, se puede hacer un hipertiroidismo iatrógeno y es muy susceptible, son los viejitos. Los viejitos dosis muy pequeñas, porque la levotiroxina puede darles, como mencionamos en la clase anterior, una isquemia coronaria, una arritmia cardíaca y con el tiempo osteoporosis y todas esas cosas. Entonces, la levotiroxina es, ojo con la levotiroxina. Pacientes que toman levotiroxina, ustedes primerito escuchen el corazón. Si está taquicárdico, ojo con la levotiroxina. Entonces pidan TSH, pidan T4. Si está alta la T4, bajar inmediatamente la levotiroxina y obviamente ya va a suprimir la TSH, a bajar la TSH. Bueno, continuemos. A ver, ¿dónde está el compañero? ¿Cómo se llama? Fernández. Carlos Fernández. Vamos con el siguiente tema. Por favor, presentemos las diapositivas.
irán estudiando, ¿no? Yo ya estoy haciendo el examen, las preguntitas y estudiarán, ¿no? No es tan fácil, ustedes saben que endocrino es medio complejo, vayan estudiando con tiempo. Además de complejo, es un poquito largo, entonces vamos estudiando con tiempo. Hasta Ya ahí esta se ve. clase, es la prueba hasta hipertiroidismo, hasta esta clase de Carlos Fernández. Desde la próxima ya viene el segundo de mi semestre. Entonces vamos, siga, Carlos. Sí se visualiza, Carlos. Ya, Ujú. ya. Entonces yo voy a hablar acerca del hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Entonces, hay que saber que no es lo mismo hablar del hipertiroidismo que de la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es el conjunto de manifestaciones clínicas del cuadro clínico que se presenta por un exceso de la hormona tiroidea en el cuerpo, ya sea por un exceso de función de la función tiroidea, de la secreción de las hormonas tiroideas por parte de la tiroides, o un exceso, por ejemplo, por consumir levotiroxina. Entonces, todo hipertiroidismo es una tirotoxicosis, pero no toda tirotoxicosis es un hipertiroidismo. Ahora, en el caso del hipertiroidismo, tenemos que las tres principales enfermedades de hipertiroidismo son la enfermedad de Graves, el bolsio multinodular tóxico, que se va a presentar sobre todo en adultos mayores, los adenomas tóxicos, que se van a presentar sobre todo en la Edad Media. Ya, ahora vamos a hablar sobre la clasificación. En cuanto a la clasificación, podemos diferenciarlo en el origen de la enfermedad, en el origen de dónde se están produciendo las hormonas tiroides, si este es de origen primario o secundario. Primario si está relacionado con la secreción de hormona tiroides eh, solo solo por parte de la tiroides, sin que esté relacionado con otros órganos como es la hipófisis o el hipotálamo, eh, que estén produciendo lo que es la hormona estimulante de la tiroides. Ya, entonces, en el hipertiroidismo primario vamos a tener la, el, la por Carlos, no origen estás último. compartiendo las diapositivas, o sea, todavía no inicia la presentación y no se ve que estás cambiando. Ya lo estoy cambiando, ¿no? ¿No se ve? No, sigue o sea, todavía no está en la presentación como tal. A ver, yo voy a compartir de nuevo. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve, Carlitos. Sí, ahí ya cambió. Aplástale, Sí se ponle veía que F5. no cambiaba, entonces ahorita sí ya cambió. Parece que Aplástale está. Ya, a ver, ¿se cambia ahí? F5 para que se proyecte todo. No, no se cambia. O si quieres, manda al grupo y te ayudamos a compartir. Ya mandé el grupo. Sí, sí. A ver, cámbiala la próxima, Carlos. Ya estoy cambiando. ¿No se cambia? No, no, no. Ya mandé al grupo también. Ahí solo Vamos a dice ver, clasificación. Ya dale, ya te proyecto. Ya me lo descargué.
Ya. Y ahí se visualiza, ¿verdad? Sí, pero Ya, cámbiala a la otra. Se quedó en clasificación, me parece. ya. Ahí, ¿verdad? Ya. Eso es. Ya. Entonces, de origen autoinmune, el hipertiroidismo, vamos a tener la enfermedad de Graves-Basedow. Esta se trata de una enfermedad de etiología autoinmune en la que se van a estar produciendo anticuerpos contra los receptores de TSH en la tiroides. Y esto va a hacer que se estimule la producción de las hormonas tiroides. Esta enfermedad se va a caracterizar por un crecimiento difuso de lo que es la tiroides, que, por ejemplo, vamos a ver más adelante que se va a comprobar esto, por ejemplo, con la gamografía tiroide. No, la anterior. Ya. Ahora, de origen tiroideo, podemos hablar de los nódulos tiroideos autónomos. Aquí se van a encontrar el adenoma tiroideo tóxico y el bocio multinodular tóxico. El adenoma tiroideo tóxico, que es un tumor benigno de la tiroides que se manifiesta como un nódulo que produce, que es autónomo, que produce por sí mismo hormona tiroidea en exceso. En este vamos a encontrar que la tiroides se va a atrofiar las partes en las que no se va a encontrar este tumor benigno, para tratar de suprimir la producción de la hormona tiroide. Esto también se puede ver se puede comprobar en la gamografía. Ahora, el bocio multinodular tóxico que se produce más en lo que es las personas mayores. Esta es una, también llamado enfermedad de Plummer. Se debe a un crecimiento policlonal de las células tiroides que se manifiesta con múltiples nódulos de diferentes tamaños y diferente tamaño, consistencia y actividad. Y esto también se puede ver en la gamografía o en la ecografía. Ya. Otra de las, no, la anterior. Otro de las causas que nos puede dar un hipertiroidismo primario puede ser la inducción de la secreción de hormona tiroidea por una sobrecarga de yodo. Esto se conoce como el efecto en Jod-Basedow por ejemplo, en fármacos como es la povidona yodada, los contrastes yodados o la amiodarona. Ya, siguiente. A mí no se cambió, a mí ya no me parece que se cambió. Sí está cambiado. Bueno, no le veo, Sí, pero igual ya. sigue en Ya. clasificación. Ahora la hipertiroidismo secundario. En cuanto al hipertiroidismo secundario, vamos a ver que en este va a haber una producción de lo que es, una mayor producción de lo que es la hormona estimulante de la tiroides por parte es una hipersecreción hipofisiaria, que puede ser, por ejemplo, por un adenoma hipofisiario secretor de TSH, o también puede estar elevada esta TSH cuando se da una resistencia hipofisial a lo que es la hormona tiroides. Esto es muy, muy, muy infrecuente. Ya. Eh, otras causas que nos pueden dar esta tirotoxicosis puede ser un exceso de la gonadotrofina coriónica humana, que se puede dar, por ejemplo, en coriocarcinomas, mola hidatídica. Otra de las, podemos encontrar también por esto mismo, por influencia del exceso de la gonadotrofina coriónica humana, lo que es la tirotoxicosis gravídica. En esta tenemos que reconocer que la hormona coriónica
la gonadotrofina colínica humana. Esta es molecularmente similar a lo que es la TSH. Entonces tiene la capacidad de estimular a la tiroides para que produzca lo que son las hormonas tiroides. Ya. Ahora vamos a hablar de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo, otras causas. En estas vamos a encontrar lo que son el doctor ya nos había hablado, la tirotoxicosis por ingesta de hormonas tiroides, por ejemplo, la levotiroxina, que esto se ve en pacientes que están siendo tratados del hipotiroidismo y toman en exceso su medicación y se da un cuadro de hipertiroidismo. Ya. Otra de las causas de la tirotoxicosis. Ahí estás mal, Carlos. A ver, lo que dice clarísimo ahí, solo es cuestión de leerle bien, es tirotoxicosis sin hipertiroidismo. O sea, la ingesta de hormona tiroidea puede dar todos los signos y síntomas de hipertiroidismo sin que sea un hipertiroidismo. Entonces tú dijiste, puede dar un hipertiroidismo. No, no hay hipertiroidismo, solo es la toxicosis por la ingesta de la hormona. Igual la tiroiditis. La tiroiditis solo es una inflamación, ¿no es cierto? Y por eso sale la hormona tiroidea, pero no es el hipertiroidismo en sí. Entonces es la diferencia, que hay toxicosis, por ejemplo, solo por medicamentos, hormonas tiroidea, y que no hay la sobreproducción de T3, T4 de la glándula tiroides, no hay hipertiroidismo. Entonces eso hay que diferenciar. Ya siguen. Entonces, también puede ser por causa de la tiroiditis, que es una tirotoxicosis que se produce por una brusca destrucción de los folículos tiroides con una liberación de lo que son las hormonas tiroides almacenadas a la sangre. Y esta puede ser subaguda vírica, puede ser una tiroiditis asintomática o también puede ser en la fase tirotóxica de la tiroiditis linfocitaria de Hashimoto, lo que se conoce como la hashitoxicosis. Ya. ¿Ya se pasó? También vamos a hablar acerca de la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica, que vamos a ver más adelante que van a haber varios desencadenantes de esta patología, en la que se produce un aumento brusco de lo que son las hormonas tiroideas y tiene una alta mortalidad que va desde el 10 al 20%. Ya, síguele. Ya me pasó. Ya, ahora vamos a hablar acerca del cuadro clínico que se va a presentar en todas las tirotoxicosis, no solo en el hipertiroidismo. Ya, entonces, vamos a clasificar esto por aparatos y sistemas. En el sistema cardiovascular, por este aumento del metabolismo, por el hipermetabolismo, se va a producir lo que es la taquicardia y el exceso de calor. La taquicardia por un aumento de lo que es el gasto cardíaco, el efecto inotrópico directo que tiene sobre las personas, el aumento de las hormonas tiroides. Y esto en la anamnesis del paciente nos puede hacer referencia de palpitaciones, de que su corazón está saltando. El corazón también puede estar hipertrofiado y eso se puede ver en radiografías de tórax. Esta hipertrofia es, una vez tratada la tirotoxicosis, el corazón puede volver a su tamaño normal. Están los tonos cardíacos, se encuentran potenciados y en casos graves de tirotoxicosis puede haber arritmias cardíacas supraventriculares. De estas, del 2 al 20% se van a presentar van a evolucionar a lo que es una fibrilación auricular, que puede ser mortal.
Y también tenemos lo que se puede ser, puede darnos lo que es una hipertensión sistólica aislada. Ya, síguele. Ya. Con esto también tenemos que conocer que existe en relación al sistema nervioso simpático y las catecolaminas, se ha demostrado que la acción de las hormonas tiroides en la tirotoxicosis hacen que se intensifique la sensibilidad a las catecolaminas dentro de lo que son miocardocitos como en adipocitos. Y esto también explica cómo la medicación, los bloqueantes beta-adrenérgicos dan eh, dan una mejoría sintomática en este tipo de pacientes. Ya, pásale. Pásale. Ya, ya. En relación al sistema nervioso, se va a manifestar con lo que es el nerviosismo, la inestabilidad emocional, la hipercinesia. Esta inestabilidad emocional puede llevar también lo que son cuadros maníaco-depresivos, cuadros esquizoides o paranoides. Y aquí podemos, durante la entrevista con el paciente, el paciente va a estar continuamente cambiando de posición, con movimientos rápidos, erráticos, exagerados y con frecuencia carentes de una finalidad. Y esto es más evidente en niños. Y en niños también, por esta hiperactividad, esta inestabilidad, y también podemos ver bajo rendimiento escolar. Y así. Ya. En relación al metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, hay una eh, velocidad mucho mayor tanto de síntesis como de degradación, tanto de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos. Es por esto que también hay un aumento del apetito en este tipo de personas, hay una intolerancia al calor por este estado de hipermetabólico y hay una pérdida de peso, porque en muchos casos la velocidad de degradación es mayor que la de síntesis y no se compensa con el alimento ingerido por el propio paciente. En tirotoxicosis graves hay una disminución neta de lo que son las proteínas tisulares que se manifiesta con lo que es pérdida de peso y sobre todo atrofia muscular progresiva, sobre todo de lo que son los músculos proximales. Entonces, el paciente no se va, por ejemplo, no se va a poder parar de la silla si no es apoyándose de los brazos, con los brazos. Ya. Eh, mm, mm, ya. El músculo y la miopatía tirotóxica. Ya habíamos hablado de la debilidad es más pronunciada en los músculos proximales de las extremidades. Puede llevar a que la persona inclusive tenga dificultad para subir escaleras o se canse ante esfuerzos mínimos. Esta atrofia de los músculos proximales no es a veces proporcional a la pérdida de peso, ni a esto se le considera la miopatía tirotóxica. Y en los casos más graves, no solo va a afectar a los músculos proximales, sino también a los músculos más distales, y no solo a extremidades, sino también a tronco y a cara. Y aunque la miopatía de los músculos oculares es infrecuente, se puede dar. Y este trastorno se puede asemejar a lo que es por ejemplo, la miastemia gravis, la miastemia oftálmica. Ya, sí.
Siguiente. Ya no estoy viendo nada. Ya, ahí está. Ya, ahora en los ojos. Va a haber una retracción de los párpados. Se puede presentar lo que se conoce como asinergia oculopalpebral o retraso del párpado. En este, el ribete de la esclerótica va a quedar por encima del iris, al desplazar la mirada hacia arriba y hacia abajo. Entonces le decimos al paciente que mire nuestro dedo y movemos nuestro dedo de arriba hacia abajo y va a haber un punto en el que el párpado va a estar en medio de lo que es el iris. Ya. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la piel y los anexos. Y va a haber una vasodilatación cutánea y un exceso de sudoración por también este estado hipermetabólico. El paciente va a tener un tacto tibio y húmedo. Vamos a tener una rubefacción. Vamos a encontrar eritema en lo que son las palmas. Y en cuanto a las uñas, vamos a tener lo que son uñas blandas, frías y uñas, y lo que se conoce como el signo de uñas de Plummer, que la uña se va a despegar del lecho unguial. Esto es por una onicolisis producida por el exceso de la hormona tiroide. Y afecta sobre todo lo que es el dedo anular y el meñique. En piel y nexos también se puede presentar lo que es el vitiligo, sobre todo en los trastornos que están relacionados con enfermedades autoinmunes, como es en la enfermedad como es en la enfermedad de Grace. Ya, siguiente. Siguiente. Ya. En el aparato respiratorio vamos a encontrar que el paciente va a presentar disnea, que puede ser inclusive de bajos esfuerzos, y el paciente también puede desarrollar lo que es la hipertensión pulmonar. La capacidad vital forzada suele estar reducida en este tipo de pacientes, particularmente por lo que ya habíamos hablado de la debilidad de los músculos respiratorios que puede estar presente en estos pacientes. Y por este tipo de disnea y la hipertensión pulmonar, pacientes que ya tengan una enfermedad como el EPOC, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, o otras enfermedades de este tipo como enfisema, pueden agravar sus cuadros. Ya, siguiente. Ya. En el aparato digestivo, ya habíamos hablado del aumento del apetito, va a haber un aumento de lo que es la frecuencia de deposiciones, un aumento del vaciamiento gástrico, con un aumento también de lo que es, por eso mismo se puede presentar diarreas de lo que es la motilidad intestinal. Y esta motilidad, este aumento de la motilidad intestinal y puede dar lo que son síndromes de mala absorción, eleva la mala absorción, por ejemplo, de lo que son grasas, nutrientes. Aquí en enfermedades autoinmunes digestivas se ha visto una relación entre la enfermedad celíaca y la enfermedad autoinmune de Grace, que coexisten con mayor frecuencia de otros tipos de patologías autoinmunes. Ya. En casos graves de tirotoxicosis puede haber inclusive una disfunción hepática que puede llevar a la muerte. En el sistema esquelético. Ya.
La tirotoxicosis suele asociarse con lo que es un aumento de la excreción de calcio y fósforo en lo que es en la orina y heces, también con un incremento de lo que es el recambio óseo, la dismineralización de los huesos. Y esto se comprueba, por ejemplo, con densitometrías óseas en estos pacientes, donde se ve la desmineralización ósea. Es importante también conocer esto porque sobre todo se puede presentar en mujeres de mayor edad lo que es la osteoporosis, que se ve como una complicación de este hipertiroidismo. En cuanto al sistema hematopoyético, vamos a tener un incremento de lo que es la eritropoyesis, que va a estimular la médula eritroide como a la mayor producción de la eritropoyetina. Esto por tratar de compensar la mayor demanda de oxígeno que se da en la tirotoxicosis. Entonces, como hay una mayor demanda de oxígeno, el cuerpo trata de compensar esto con una mayor producción de lo que es la eritropoyetina y los glóbulos rojos. En cuanto al recuento de linfocitos, suele ser normal o estar levemente elevado. Se puede presentar por esto una relativa linfocitosis, pero no con números importantes. Puede haber un número de monocitos y eosinófilos disminuidos. El recuento plaquetario y los factores de la coagulación suelen estar normales, pero puede haber una ligera elevación de lo que es el factor 8. Por ejemplo, esta elevación del factor 8 y esta relativa linfocitosis se puede recuperar una vez tratado el cuadro de tirotoxicosis. Ya. Entonces, podemos también encontrar lo que es alteración de lo que es la función córtico-suprarrenal. Va a haber una inactivación hepática de lo que es el cortisol producido en este órgano. Se acelera la potencialización de lo que es la 5-alfa, 5-beta reductasas y de la 11-beta hidroxiestiroide y deshidrogenasa. En la función reproductora puede haber un retraso en la maduración sexual. Puede haber intervalos intermenstruales se ven prolongados o acortados. El flujo menstrual puede estar disminuido inicialmente hasta que en última instancia puede interrumpirse. Puede haber una ginecomastia y una disfunción eréctil en los hombres. Esto se presenta en el 10% por la producción de andrógenos, en la conversión, mejor dicho, de lo que es andrógenos en subproductos de los subproductos estrogénicos. Ya. A ver, está faltando algunas cosas importantes, ¿no? Para la próxima nos traigas cuáles son las características clínicas del Graves base-2. Hay una triada característica del Graves. Porque los Paso adelante, Doc. Ya, pero eso ya tenías que dar en el cuadro clínico, pues no vas a Este dar es solo de tirotoxicosis, como es una triada solo de Graves base 2, entonces. Entonces vamos más rápido porque estás muy lentito, entonces no vamos a avanzar. Avancemos más rápido entonces. Ahora vamos a hablar de los esquemas diagnósticos. El siguiente. Bueno, antes en el cuadro clínico es importante ver una cosa, ¿no? Que como en el hipertiroidismo tiene un montón de repercusiones sistémicas, ¿sí? Entonces tiene
repercusiones como en el hipo igualito, ¿no es cierto? A nivel muscular, la miopatía tiroidea, con gran debilidad proximal, está muy bien. El metabolismo en sí, todo el metabolismo está aumentado, entonces hay consumo de proteínas, bajan las proteínas, hay aumento de ácidos grasos libres que son tóxicos y hay más consumo de energía y más calorías, intolerancia al calor, el sistema nervioso se altera, pero principalmente lo que más se altera que es el aparato cardíaco, cardiovascular, ¿cierto? Hay gran taquicardia, como ya mencionamos varias veces, arritmias, puede haber hipertensión, tanto en el hiper como en el hipo puede haber hipertensión. Puede haber isquemia, arritmias, fibrilación auricular, etcétera, etcétera. El hígado puede alterarse, pueden subir las pruebas hepáticas. Entonces todo el metabolismo está alterado, ¿no es cierto? El hueso está muy alterado, como ya mencionamos. La hormona tiroidea produce descalcificación, puede llegar a la osteoporosis, ¿no es cierto? A nivel de los huesos hay lo que se llama una oftalmopatía, especialmente en el Graves base-2, por eso le pedía que tiene que dar eso. En el Graves se da oftalmopatía, en el nodular y en el multinodular no hay oftalmopatía tiroidea. Entonces, en el Graves base-2 hay oftalmopatía, hay un edema de las piernas que se llama mixedema y hay la tirotoxicosis. Ustedes le pueden hacer algunas pruebas, ¿no es cierto? Por ejemplo, le puede hacer que mire un objeto y que se acerque el objeto hacia los ojos del paciente y se altera la convergencia ocular, no puede acercar los ojos. Se llama signo de Moebius, ¿no es cierto? O el signo, el otro que es bajando la mirada, que mire hacia abajo el paciente y le ven tremenda esclerótica blanca ahí. Ese signo nos vas a traer, que podemos tomar en el examen, ¿sí? Que nos traiga la próxima el signo ocular, que es al bajar la mirada, ¿cómo se llama? Cuando se ve todita la esclerótica blanca, porque el ojo está como salido, está protruido, ¿cierto? Entonces eso es por la oftalmopatía tiroidea. Entonces pueden haber oftalmopatías tiroideas malignas donde prácticamente pierde la visión y se llega a comprimir el nervio óptico por este mucopolisacárido que está aumentado ahí. Entonces hay alteración de varios órganos, el sistema hematopoyético también se puede alterar, puede haber anemia también. Entonces, como ven, hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Puede haber diarrea, puede haber debilidad muscular, como les decía, y a veces puede haber manifestaciones, o sea, muy focalizadas para el diagnóstico clínico de hipertiroidismo. Esto hay que estar pendiente, que se llama el hipertiroidismo con manifestaciones atípicas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, tuvimos un paciente que venía cada rato con parálisis muscular, con parálisis, se paralizaba, una debilidad tremenda y el potasio alto. Y venía a emergencia, subía a medicina interna, le veían los internistas hasta que subió a mis camas. Y entonces ahí le pedimos pruebas tiroideas y eso fue un hipertiroidismo con manifestación atípica, incompleta, ¿no es cierto? Entonces fue un hipertiroidismo, salió las pruebas alteradas, subido el T4, baja la TSH y se le dio la hormona tiroidea y ya no volvió a hacer las parálisis periódicas que se llaman, ¿no? Esto revisarán parálisis periódica por hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces, hay otras personas que vienen con diarreas y mala absorción y puede ser esto, ¿no es cierto? O taquicardias o jóvenes que desarrollan de pronto de golpe fibrilación auricular, el corazón está bien, pero es solamente hipertiroidismo. Entonces, eso les digo, hay veces que se manifiesta en una forma muy unisintomática, ¿no es cierto? Solamente tal cosa, como debilidad muscular, problema cardíaco, intestinal, etcétera, ¿no es cierto? O hay pacientes que están en el psiquiátrico
Entonces creen que tienen un síndrome maníaco depresivo, les dan el litio, les dan todos los antipsicóticos y nada que ver, ni el mejor psiquiatra le va a mejorar, pues, ¿no es cierto? Entonces el paciente, si ustedes tienen un paciente hipertiroidismo, no se olvidan nunca, es un paciente nervioso, inquietísimo, le da la mano le suda y es caliente, eso es lo típico, con mucha sudoración, muy inquieto y con taquicardia. Uno de los principales síntomas es la taquicardia. Si está con bradicardia, piensen en otra cosa, no en hipertiroidismo. Lo que les mencionaba en la clase anterior, igual con el hipo, tiene que haber más bien bradicardia, a menos que haya un sangrado y le da un poquito de taquicardia o una causa extra, pero sin ninguna otra causa es bradi en el hipo y taqui en el hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces es el paciente, y si cae en tormenta tiroidea, eso te pedí que nos traigas la clasificación de Burch. Ahí habla de la gravedad de la tormenta tiroidea, que puede llegar al coma, a la muerte. Entonces eso es importante de ver. Entonces vamos avanzando rapidito, que faltan algunas cosas. Por favor, Carlos, a ver, sigamos. Es un esquema diagnóstico relacionado con lo que es los valores de TSH y la T4 libre. Ya, entonces, si tenemos los dos valores normales, quiere decir que todo está bien. Si tenemos, en cambio, una TSH menor y una T4 libre elevada, vamos a pensar en lo que es una tirotoxicosis, pero no sabemos de cuál podría ser el origen. Para esto también nos puede ayudar, por ejemplo, lo que es el chequeo de anticuerpos tiroideos. Si están presentes anticuerpos tiroideos para los receptores de TSH, podemos estar confirmado la enfermedad de Graves. Si están ausentes, podemos solicitar ecografía o gamografía de tiroides. Si vamos a ver una captación difusa y aumentada de lo que es el yodo radioactivo, vamos a pensar en lo que es la enfermedad de Graves. Aunque nos haya salido negativo los anticuerpos para los receptores de TSH. Si en cambio vamos a encontrar un único nódulo con mayor captación, vamos a pensar en lo que es un adenoma tóxico. Y si encontramos muchos nódulos, vamos a pensar en lo que es el bocio multinodular tóxico. Ya. En ausencia de captación, vamos a pensar en tiroiditis. Ahora, si la TSH está baja y la T4 está en rangos normales, podemos pensar que puede ser una tirotoxicosis dependiente de T3. Si la T3 está elevada, entonces diagnosticamos una tirotoxicosis dependiente de T3 y hacemos un chequeo de anticuerpos tiroideos. Y otra vez más se repite este ciclo. Si la T3 es normal, podemos pensar en un hipertiroidismo primario subclínico. Ya. Si la TSH está en alta o normal y la T4 libre está elevada, vamos a pensar en lo que son los adenomas hipofisiarios secretores de TSH. O la resistencia a hormona tiroidea que ya habíamos hablado. A ver, vamos viendo un poquito esto, ¿no? El del diagnóstico de una vez. Entonces, primero la clínica, ¿no es cierto? Como ya mencionamos, ya hemos visto la clínica. Segundo, pedimos, aquí sí T3, T4 y TSH. En el hipotiroidismo solo es necesario T4 y TSH. Entonces, T3, T4, TSH, porque puede haber una elevación de una tirotoxicosis solo por T3, como ven ahí. Entonces hay varios esquemas, o sea, varios cuadros que puede haber. Uno puede ser aumento de disminución de TSH y T3, T4 normal. Estamos ahí estamos frente a qué? Lo que pasaba en el hipo, que es un hipertiroidismo subclínico. Solo suprimida la TSH baja, T4, T3 normales y poca clínica, que es el hipertiroidismo subclínico.
Si estás elevada solo TSH, que es una tirotoxicosis por T3, que ya es parte del hipotiroidismo. Si es que está T3 y T4 elevada y TSH baja, y con los signos y síntomas de Graves-Basedow, que sería oftalmopatía, el mixedema pretibial y el bocio en la glándula tiroides, la glándula un poco aumentada, y más signos y síntomas, sería 4 cosas del Graves. Entonces estamos hablando del Graves básico, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, entonces, ya, y el último sería cuando la TSH es normal, pero tienen T3, T4 aumentada, pero síntomas de hipotiroidismo. ¿Se dan cuenta? Esa es una entidad muy, muy, muy rara, que es resistencia periférica a la hormona tiroidea. Sí, ese tiene un nombre sin... ese traerás, Carlos, por favor, constarás cómo se llama el síndrome que es resistencia a hormona tiroidea. Entonces es muy raro, ¿no? Eso es por anticuerpos contra el receptor que capta la hormona tiroidea. Es muy raro. Eh, pero para cuestiones académicas es interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen ahí? T3, T4 más bien altas. El cuadro clínico es de hipotiroidismo y el TSH está normal o un poquito bajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hormona está produciéndose bien, pero no es captada, ¿cierto? Hay resistencia. Es igualito al hiperinsulinismo de la diabetes, ¿no es cierto? Está la insulina, pero no capta la célula, no se une a su receptor en la célula por resistencia a la insulina. Igual es aquí, resistencia a la hormona tiroidea. Pero ¿qué pasa? Ahí, ¿cuál será la sintomatología si no entra a la célula la hormona? De hipotiroidismo, ¿no es cierto? Entonces ese escenario también existe. Y también hay otro escenario que es también rarísimo, que es un adenoma productor de TSH en la hipófisis. Entonces ahí, ¿qué habría ahí? Aumento de TSH, obviamente, si es un adenoma hipofisario productor de TSH. Y puede estar subido el T3, T4 porque le estimula a la glándula tiroidea que produzca T3, T4. Entonces estos son los escenarios en el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, en esta enfermedad es cuando de ley toca pedir gamografía tiroidea. En el hipo no. En este sí, de ley gamografía tiroidea. O a menos que piensen en un nódulo, hay que pedir gamografía tiroidea, así sea hipotiroidismo. Entonces, pero en el hiper siempre, sí. Entonces, en el hiper, la gamografía, ahí nos puede salir el nódulo tóxico que saca mucha hormona tiroidea, o el nódulo multi, o nódulo único, ¿no es cierto? O que esté difusamente grande y difusamente hiperproductora o caliente, que se llama, ¿cierto? Bien pintada, ese se llama en forma difusa, ese es el Graves, ¿cierto? Si está grande y caliente, no fría, o sea, capta más el yodo, está más pintada, caliente se llama ahí el Graves, es típica del Graves base, ¿no? Cuando es un nódulo solito que puede dar tanta hormona que le va a anular al resto del parénquima. El resto del parénquima es frío y solito, ya creo que hay unas diapositivas de eso. Ahí se llama el bocio nodular tóxico. O puede ser varios nódulos tóxicos desde el bocio multinodular, que es más en viejitos. O puede estar baja la captación. Si no hay captación, estamos frente a una fase hipertiroidea de las tiroiditis. Las tiroiditis me parece que vamos a ver la próxima clase. Entonces ahí vamos a hablar que es una de las pocas, y hay como diferenciar entre un hipertiroidismo por la fase transitoria de tiroiditis o por un Graves-Basedow, ¿no es cierto?
o un hipertiroidismo propiamente dicho. Entonces, ¿cómo se diferencia? La gammagrafía está alta en el hipertiroidismo y en la tiroiditis está baja la captación del yodo en la gammagrafía. Esto es importante, es lo que tienen al último ahí, dice tiroiditis, ausencia de captación. Bueno, sigamos, vamos tratando de terminar, Carlos. Ya. Aquí podemos ver ejemplo de cómo se vería una gammagrafía con yodo radioactivo y con tecnecio 99. Ya, el siguiente. Ya, y aquí podemos ver la diferencia entre las tres principales enfermedades de hipertiroidismo primario. En la enfermedad de Graves vamos a ver una captación difusa. En el adenoma autónomo vamos a ver un solo nódulo, y en el bocio multinodular varios nódulos que están captando lo que es el yodo radioactivo. Y en cambio en la tiroiditis no vamos a ver nada, no va a estar captando el yodo radioactivo. Ya, siguiente. Este es otro esquema diagnóstico que nos dice que también nos podemos guiar, por ejemplo, con el tiempo de evolución del cuadro clínico. Si es un inicio reciente menor a 3 meses, vamos a pensar en lo que es una tiroiditis o, por ejemplo, una tirotoxicosis provocada, como ya habíamos hablado por ciertos medicamentos. Y también en la exploración física, el dolor a la palpación nos va a hacer pensar en una tiroiditis. Ya, síguele nomás. Es lo mismo. Síguele. Ya, y aquí está un cuadro de resumen de las tres principales patologías. Entonces, vemos la edad de aparición en el Graves es entre los 30 a 50 años, en el adenoma tóxico es de los 30 a 40 y en el bocio multinodular en personas mayores de 50 años. El predominio siempre es del sexo femenino, en la de Graves es de 10 a 1, en el adenoma tóxico no está muy bien descrito y en el bocio multinodular de 6 a 1. La frecuencia es, el de Graves es el 80 a 90, en algunos libros está hasta 90, de los casos de hipertiroidismo, de 3 a 5 el adenoma tóxico y de 10 al 15 en lo que es el bocio multinodular. En la asociación a deficiencia de yodo yodo está ausente en el Graves, está presente en lo que es el adenoma tóxico y está presente en lo que es en el bocio multinodular. En cuanto a los factores predisponentes, en el Graves podemos encontrar que está asociado con factores de riesgo genéticos y ambientales. Genéticos como polimorfismos en los receptores de mayores de histocompatibilidad, en el CTLA4, en el PTPN22, todos relacionados con la modulación de la respuesta inmune. En factores ambientales tenemos el estrés, que las personas sean de sexo femenino, la radiación, las infecciones, y en el adenoma tóxico tenemos la deficiencia de yodo, las mutaciones del gen del receptor de la TSH o de la proteína GS-alfa, la exposición a medios de contraste yodados. Ya, en el bocio multinodular, la deficiencia de yodo, mutación del gen receptor del TSH o igual de la proteína GS-alfa, en la exposición a medios de contraste yodados. La duración de la sintomatología siempre va a ser mayores a 3 meses porque ya habíamos visto que la menor a 3 meses nos hace pensar en una tirotoxicosis por una tiroiditis. Ya. Ahora, autoinmunidad presente en la de Graves y ausente en la del adenoma tóxico y la del bocio multinodular. Y la orbitopatía está presente en la de Graves. El doctor ya nos había hablado que es parte de la triada de la enfermedad de Graves y se va a presentar en el 90% de los casos. Un factor de riesgo y que puede agravar el cuadro de esta esoptalmias, de esta orbitopatía, es el cigarrillo. Y esta orbitopatía no está ausente en lo que es del adenoma tóxico y en el bocio multinodular. Ahora, en el tratamiento, en la de Graves se va a basar principalmente en primera línea en lo que son primero antitiroideos, después yodo radioactivo y después cirugía. A diferencia de los adenomas tóxicos y el bocio multinodular, donde la primera elección es del yodo radioactivo y después cirugía. Ya, sigue. Ya.
Aquí está otro esquema diagnóstico para lo que son otras enfermedades tirotoxicosas. Esta es parte genética. Sigamos, sigue adelante. Vamos con tratamiento, sí. Y ahí está un resumen de la tiroiditis. A ver, eso es Grace y vamos a tratamiento, nada más. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad de Grace. Ya había hablado, es un trastorno inmunitario en que tiene varios factores de riesgo genéticos y ambientales. Pásale nomás, esto ya vimos. Ya. Ahora, la fisiopatología no está muy bien descrita, pero se cree que este problema de la inmunidad se crea en un principio por una lesión, por una agresión que estimula una respuesta inmunitaria. Esta agresión puede ser, por ejemplo, la estimulación de yodo radioactivo o un virus o un fármaco como el interferón alfa. Entonces, tras esta agresión se da una respuesta inmunitaria, secreción de citocinas por linfocitos B, una expresión de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 2, y se da la presentación de antígeno y se da la enfermedad autoinmunitaria. Es decir, se desarrollan los anticuerpos contra los receptores, por ejemplo, de TSH. Esto es también, se cree que también es así en la de Hashimoto. Ya, entonces, varios libros nos hablan de que estos anticuerpos contra por ejemplo, que pueden ser contra la peroxidasa tiroidea o la tiroglobulina o los receptores de TSH, pueden estar actuando como de manera agonista, es decir, que esté estimulando a la célula. Por ejemplo, cuando se unen a los receptores TSH que están acoplados a proteína G, GS, alfa o GQ, y esto va a dar como resultado una estimulación celular, es decir, la producción de la hormona tiroide. Pero también puede comportarse como un antagonista, llevando a casos de hipotiroidismo, o presentarse como anticuerpos neutros con cierta actividad que puede ser agonista o antagonista. Ya. Sí. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la orbitopatía que se va a presentar en la enfermedad de Grace. Ya habíamos hablado de características propias de la enfermedad de Grace. La triada de Grace es lo que es el bocio difuso. Este bocio va a estar agrandada la tiroides de 2 a 3 veces su tamaño en la mayoría de los casos. El mixedema, sobre todo en la parte pretibial, y la exoptalmias, la orbitopatía. Entonces, esta es una orbitopatía infiltrante que es clínicamente evidente en 25 al 50% de los casos del hipertiroidismo de Grace. Entonces, en el músculo extraocular y el tejido adiposo se inflaman por la acumulación de la matriz extracelular de los glucosaminoglucanos y esto también da como consecuencia el desarrollo de nuevos adipocitos. Entonces se da una adipogenia local en lo que es la órbita ocular. Entonces, esto va a hacer que presionen al ojo. Entonces, por eso se da el exoptalmos. Y hay casos en los que no se dan en los dos ojos, en las dos órbitas, sino solo en uno. Y en estos casos se está recomendado el uso de una tomografía para descartar procesos malignos que estén presionando el nervio óptico del ojo. El anterior. Ya. Los factores de riesgo son el consumo de tabaco, que esto es muy, muy importante. No está muy bien descrito tampoco, pero se cree que el consumo de tabaco puede agravar los cuadros de esta orbitopatía. Y es por esto que en el tratamiento de la orbitopatía también se recomienda a las personas, a los pacientes, que dejen de fumar, si fuman. Ya. Entonces, vamos a tener distintos tratamientos de la orbitopatía en caso de que esta orbitopatía sea leve,
o moderada severa. En la leve están indicados el uso de gotas artificiales, lentes de sol, el uso de selenio en tabletas por 6 meses y si la enfermedad ya no está activa, puede el paciente optar por una cirugía estética. En los casos de moderada a severa, se usan esteroides endovenosos por 3 veces como mínimo. En caso de que no hay respuesta ante estos esteroides, se puede usar, por ejemplo, inmunomoduladores. Y en el caso de que persista este compromiso de lo muscular en la orbitopatía, se puede también optar por lo que es la radioterapia orbitaria. Igualmente, una vez que la enfermedad ya no está activa, ya no hay una evolución del cuadro, se puede, y es necesario, se puede optar por una cirugía descomprensiva. Ya. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento de... Pero ¿cuáles son las otras características del Graves? O sea, las partes más importantes no estás dando, y cosas de subespecialidad, que esto ve un oftalmólogo, por ejemplo, eso estás dando. Entonces, ¿cuáles son las otras características del Graves? Basedow, clínicamente, ¿qué otras características tiene? Ya dijiste una, orbitopatía, ¿cuáles serían otras? Es el bocio difuso, la exoftalmias y la dermopatía, el mixedema pretibial. Y ahí la tirotoxicosis, entonces son las 4. Es importante, ¿por qué? Porque el bocio nodular solo tiene tirotoxicosis, pero no hay oftalmopatía. Entonces eso hay que tomar en cuenta para el diagnóstico. Y otra cosa en el diagnóstico de Graves es pedir anticuerpos, anti-TCI que se llama, que son los estimulantes de tiroides. Son anticuerpos que simulan al TSH, pero que son creados por un proceso autoinmune. Entonces le estimulan a la glándula tiroidea y son como TSH-like, que se llama, ¿no es cierto? Entonces son muy parecidos y le estimulan a la glándula a que produzca más y más y más de hormona. Entonces ahí sí hay un verdadero tirotoxicosis con hipertiroidismo. Y no has hablado nada de la tirotoxicosis. O sea, tú te vas a cosas muy profundizadas que no nos sirven como médicos generales. Tienen que oír lo que uno les dice, de tener los temas que uno les da. No hablaste nada de la escala de Burs. Entonces, para la próxima, la primerito, la escala de Burs. Después. Uy. Es que el tratamiento es diferente en la tormenta tiroidea, tirotóxica. ¿Y la escala trajiste? Sí, está. Adelante. Si quiere, pasamos directo a la escala. Tienes 5 minutos para dar todo eso. A ver, sigue nomás. Ya les dije que es 25 minutos máximo. No tienen que irse a dar tremendas cantidades y cosas de subespecialistas. Lo que queremos es formar médicos generales. Ese es el objetivo. A ver, la escala de Burs y el tratamiento, nada más. Ya. Entonces, ¿qué va a evaluar la escala de Burs y Wartowski? En esta vamos a evaluar varios parámetros, como es la temperatura, o sea, la disfunción termorregulatoria, la disfunción cardiovascular en lo que se refiere a taquicardia, si hay presencia o no de fibrilación auricular, y si hay insuficiencia cardíaca congestiva. También va a evaluar lo que es la disfunción gastrointestinal hepática, las alteraciones del sistema nervioso central y si hubo o no un evento precipitante. Ahora, en la temperatura anterior, de 37.2 a 37.7 vamos a tener una puntuación de 5, 37.8 a 38.2, 10, 38.3 a 38.8, 15, 38.9 a 39.2, 20, 39.3 a 39.9, 25 y más de 40 a 30. Siguiente. Ya. Ahora, la taquicardia, si está
de 90 a 109 es 5, si está de 110 a 119 es 10, si está entre 120 a 130, a 129 es 15, de 130 a 139 es 20, mayor a 140 es 25, si está presente la fibrilación auricular son 10 puntos más, si hay insuficiencia cardíaca congestiva, si está leve es 5, si está moderada es 10, si está severa es 15. Ya. Si hay una difusión gastrointestinal hepática, si está ausente es 0, si es moderada, es decir, que hay diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, es 10. Si es severa y hay ictericia, o sea, una disfunción hepática, ya es 20. Ahora, también las alteraciones del sistema nervioso central. Están ausentes 0, leve, que se manifiesta con agitación es 10, moderada, que se manifiesta con delirio, psicosis, letargia, es 20, severa con crisis convulsivas y coma, es 30. Y si hay eventos precipitantes que pueden ser eventos precipitantes que son factores médicos o factores quirúrgicos. Factores médicos como son las infecciones, médicos como son la acidosis diabética, embarazo, enolismo, supresión brusca de los antitiroideos, el estrés, otros fármacos como son la amiodarona, estrógenos, administración de los contrastes yodados, factores quirúrgicos como es el parto o traumatismo, cirugía tiroidea o extratiroidea. Ya. Entonces, en esta escala, si nos da una puntuación mayor a 45, está confirmada una tormenta. Si está de 26 a 44, nos da como resultado que la tormenta tiroides es inminente. Y si está menor a 25, la tormenta tiroides es poco probable. Ya, eso es todo. Ahora, hay una diferencia entre el tratamiento de la tormenta tiroide con la tirotoxicosis, pero la mayor diferencia es en las concentraciones. Es decir, por ejemplo, en el metimazol para tratar una tirotoxicosis está indicado de 20 a 30 miligramos por día con una dosis inicial de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo día, máximo 60 miligramos, eso en 3 dosis, pero en la tirotoxicosis se da hasta una 80 miligramos como dosis inicial. Ya. Ya, Doc, si quiere, arriba hay un cuadro que habla sobre las características del tratamiento, de la tirotoxicosis. Retrocede a las diapositivas. Ya, aquí están. Ya. Entonces, antitiroideos, los más usados son, por ejemplo, el metimazol, la propiltiouracilo, la dosis del metimazol es de 20 a 30 miligramos por día, 0,5 a 1 miligramo kilogramo día, máximo 60 miligramos, ya habíamos hablado de eso. El propiltiuracilo es de 100 a 200 miligramos cada 8 horas, de 5 a 10, dosis inicial de 5 a 10 miligramos por kilogramo peso. El yodo radioactivo es una administración empírica, que puede ser de 10 a 30 la administración. Y esto tiene que ver mucho con el médico que va a dar el tratamiento. Y la cirugía que está indicada en el bocio multinodular y en el adenomatóxico. En el bocio multinodular suele ser lo que es una tiroidectomía total, y en el adenomatóxico, como no está afectada toda la tiroides, se suele hacer una lobectomía del lado afectado. Ya. A ver, entonces esto del tratamiento es importante, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿por qué? Porque al paciente hay que llevarle a un estado eutiroideo. Si se le quiere operar, ¿no es cierto? Inclusive el yodo, hay que llevarle a un estado eutiroideo. Y para prepararle porque si no, si usted le opera en pleno estado de tirotoxicosis, con todos los síntomas floridos y toda la cosa, puede darle una crisis tirotóxica y morirse el paciente. Entonces hay que llegarle a estabilizarle, como quien dice, ¿no es cierto? El yodo radioactivo no tanto, aguanta más, pero la cirugía es muy
desencadenante de tormenta tiroidea. Entonces ahí vimos esa escala de Burs que les dije, muy importante, ¿no es cierto? Cómo está el paciente, está con mucha fiebre, fíjense, mi fiebre es muy alta, a veces uno piensa que está séptico y que está tembloroso, también que es parte del florido cuadro del hipertiroidismo, que está sudoroso, es por la sepsis. Entonces empieza a investigar toda clase de foco infeccioso y no hay nada. Entonces, hay que primero estabilizarle a ese paciente, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos valemos de los antitiroideos. Si está en crisis tiroidea, tenemos que darle con todo, con corticoide intravenoso, con el beta bloqueante es muy importante. ¿Por qué? Porque le cubre lo que más afecta, que es el corazón. Entonces hay que darle propanolol o atenolol, ¿no es cierto? Entonces el propanolol es el de elección. Entonces el propanolol ese le va a ayudar para la parte cardíaca, que no haga fibrilación, arritmias o un infarto. Entonces es muy importante el propanolol. Hay que darle corticoides, ¿no es cierto? Peor si está en tormenta y el corticoide tiene que darle intravenoso. Entonces hay que darle corticoide. ¿Qué hace el corticoide? Inhibe la conversión de T4 en T3, que es la activa, y no se activa la acción de la hormona. Entonces el corticoide disminuye también la inflamación y la producción de T4 también y la conversión a T3. ¿Qué más hay que hacer? Hay que darle estos antitiroideos, el metimazol, el propiltiuracil. El metimazol sí hay aquí, incluso en el hospital. Vienen tabletitas de 5 miligramos. Se le puede dar hasta 12 tabletas, se puede dar de una sola toma ese. ¿Sí? Generalmente cuando vienen sin tormenta, con 3 tabletas al día se le puede controlar ya, más su corticoide, que puede ser un tiempito y después lo suspendemos, y más siempre el propanolol, que sí hay que dejarlo largo eso. Entonces el metimazol, el tapazol, que es el nombre comercial, entonces ese le va a ir muy bien, pero está contraindicado en el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo y en el nódulo multinodular no hay que dar antitiroideos, es importantísimo. Ahí puede darle propanolol porque sí les afecta mucho la taquicardia del corazón, ¿no es cierto? Pero no darle antitiroideos. En el Graves sí, y es el más frecuente, casi el 80% o más es Graves Basedow. Entonces, dentro del hipertiroidismo, ojo con el metimazol, el tapazol. Estos hay que estar vigilando la sangre, puede producir neutropenia, granulocitosis, el rayo alérgico, ¿no es cierto? Problemas de ictericia. Y en niños, ojo, puede producir la aplasia cutis o la atresia de Coanas, varios problemas congénitos. Entonces, ojo con esto. En embarazadas mejor se da propiltiuracilo, que va menos hacia la circulación fetal, ¿cierto? Pero también puede dar un poquito de menos cantidad de granulocitosis. Entonces, al menos al comienzo del tratamiento, y si es dosis altas, pedir su biometría hemática cada semana al comienzo, después ya cada mes, cada 3 meses, ¿sí? Es importante. Se le estabiliza, se llega al estadio tiroideo y que hay que darle, a darle yodo radioactivo al paciente, ¿sí? Entonces le da 30 milicuries, 20 milicuris, y con eso le quema prácticamente y le elimina la glándula. Y obviamente posterior a esto va a quedar con un estado de hipofunción, con un hipotiroidismo. El paciente pasa de hiper a hipo y hay que dejarle con su levotiroxina de por vida. Entonces ahí sí es un tratamiento definitivo. Entonces hay gente que no tiene el dinero porque cuesta el yodo radioactivo y a veces queda con su metimazol largo tiempo con los problemas que tiene y todo eso. Entonces eso es.
La escuela americana prefiere cirugía, ¿cierto? Pero ya les digo, primero llevarlo a un estado eutiroideo. Entonces puede hacer una tiroidectomía total. Si es un nódulo, le saca la parte del nódulo, o sea, parcial, o una lobectomía, ¿cierto? Igual en el embarazo, ¿qué podremos dar? Obviamente cirugía, pues. No le va a dar yodo radioactivo en el embarazo. O personas que tienen cáncer, leucemias, no le va a dar yodo radioactivo, ¿cierto? Entonces depende de cada paciente, ¿sí? De cada paciente, esta situación. El problema con la cirugía, ¿cuál es? El problema con la cirugía es que puede comerse el nerviecito recurrente laringio, entonces que queda mudo, con parálisis de las cuerdas vocales. O puede comerse las paratiroides que están en los 4 extremos de la glándula tiroides. Son 4 glándulas paratiroides, ustedes recuerdan la anatomía. Entonces puede quedar con bajas de calcio tremendísimas, con tremendas tetanias, contracciones, amortiguamientos, contracturas musculares, un cuadro horrible. Y esos suelen quedar con calcio en dosis altísimas para toda la vida, ¿cierto? Entonces la paratiroides, ustedes saben, regula el metabolismo del calcio, como ya vamos a ver en alguna clase posterior. Muy bien, entonces siempre medir calcio después de la cirugía, ver que esté hablando, porque puede volarse el nervio recurrente, pero en un cirujano experto, como hay algunos, no muchos, no hay problema, ¿no es cierto? Sí influye mucho la experiencia y todo eso, ¿no es cierto? Muy bien, entonces bueno, hemos avanzado a pesar de que estaba un poquito alterado el asunto. Entonces tratemos de dar los subtemas que les he dado, ¿no es cierto? No, no prolongarse mucho y avanzar mucho con cosas muy súper especializadas como los receptores, mencionar nada más, cosas genéticas, cosas mencionar. Bueno, entonces la próxima, ¿a quién le toca? Doc, le toca a María Gabriela Garcés. Garcés, sí, María Sí, Garcés, con tiroiditis. Pues ya estamos dentro de este tema. Aquí es algo que complementa la tiroiditis. Tiene estas tiroiditis una fase de hipertiroidismo, la subaguda, la de Hashimoto. Entonces hay que ver esto. Y por último, para ya terminar, eh, bueno, María, que no pase esto, que esté muy sobrecargado, ¿no? Si falta algo, yo mismo les digo que preparen, no hay problema, yo les explico. Bueno, por último, para terminar, el Graves es dentro de los autoinmunes, ¿sí? Entonces, muchas veces viene Graves con vitiligo, Graves con esas enfermedades poliendocrinas, autoinmunes, que hay de 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces puede ser parte de eso. Entonces también hay que estar pendiente de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces a veces hay con candidiasis mucocutánea crónica, todos problemas que son más por autoinmunidad, artritis, lupus, ¿no es cierto? Entonces problemas autoinmunes que se van sumando ahí, o puede haber diabetes o Addison, ¿no es cierto? O Addison más hipotiroidismo, que ese es el tipo 2, ¿no es cierto? Síndrome de Smith, ese che. Entonces esas cosas hay que ver también la parte de autoinmunidad en esto de los. Bueno, entonces queríamos ahí nomás. Nos vemos con la próxima con lo de tiroiditis con María, ¿no es cierto? Gabriel. Bueno, entonces ahí nomás quedamos por ahora. Pero aunque el examen les aviso, está ahí en 2 semanas, sí. En 2 semanas ya tenemos el examen. La próxima hablamos de tiroiditis y la otra va a ser examen. Por favor, vayan estudiando. El examen no es tan fácil. Muy bien, entonces ahí nomás que vemos. listo, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, Doc.